Bienvenidos a una nueva transmisión. Somos Iglesia Bíblica Manantial de Fe y su ministerio CVE, Camino, Vida y Esperanza. Hablaremos de la iglesia, el especial tesoro de Dios. Para ilustrar un poco este mensaje, quiero tomar un ejemplo de algo que era cotidiano en la antigüedad. En la antigüedad, realizar un viaje de una ciudad o de otra región a otra era sumamente peligroso. Cuando alguien emprendía un viaje, no tenía la certeza de que llegaría al lugar de destino, porque había peligros que le acechaban a lo largo de todo el recorrido. Usted y yo tal vez hoy tomamos un bus, tomamos un avión, y sabemos que de una u otra forma hay algo de seguridad en las carreteras, las vías van por lugares principales. Hay seguridad, hay policía, hay ejército en las vías, ¿cierto? Pero en esos tiempos, quien salía de viaje lo hacía bajo su cuenta y riesgo. Cuando alguien emprendía un viaje, en verdad no tenía certeza de que iba a llegar al lugar de destino. En esos tiempos, un peregrino en su travesía podría encontrarse con muchos peligros. Fieras salvajes que podrían asaltarlo mientras él iba caminando por un lugar despoblado. Asaltantes y malhechores en los caminos que los esperaban para robarlos y quitarles la vida de paso. Se enfrentaban a condiciones climáticas adversas que ponían en riesgo sus vidas, sus familias y sus posesiones. Además de esto, si un peregrino, si alguien que viajaba, enfermaba en su travesía, no había hospitales. Tampoco se podía tomar el celular y llamar a una ambulancia para que lo buscase en la mitad de la nada. No habían centros de atención. Quien salía de viaje no tenía garantía de llegar sano y salvo a su destino. Por eso los peregrinos, quienes viajaban para mitigar los riesgos, para salvaguardar un poco su seguridad, normalmente organizaban y viajaban en caravanas. Caravanas conformadas por cientos de personas, por animales de carga, y allí llevaban sus mercancías. Y esto les generaba una percepción de seguridad. Las caravanas también enviaban una advertencia a los asaltantes. Le decían a los malhechores: somos muchos, y si nos atacan tal vez nos salgan bien librados. Sin embargo, muchas de esas caravanas eran asaltadas por ejércitos bien armados, saqueados, esclavizados y robados. Debido a estos grandes riesgos para sus vidas y mercancías, era normal que cuando alguien salía de viaje, ellos guardaran sus posesiones más preciadas en unos cajones, en unos baúles, porque ellos sabían que cuando alguien veía la caravana, veían a un botín andante muy atractivo para los asaltantes. En la cultura judía y en la árabe de la antigüedad, al igual que en nuestros días cuando usted viaja, lo primero que hace todo aquel que va a viajar es guardar su tesoro. Lo que considera valioso en nuestros días, si usted va a viajar, el dinero lo guarda debajo de las medias. Tal vez las hermanas hacen nuditos y se los ponen debajo de las colitas. Bueno, estoy dando los lugares secretos, ¿cierto? Lo cierto es que en estos días ellos guardaban sus tesoros en cofres y los cuidaban con mucha diligencia. Sin embargo, sus tesoros más valiosos, esas piezas o joyas de mayor valor, esos objetos y piedras preciosas como diamantes, todo tipo de gemas, zafiros y rubíes, no lo guardaban en el cofre común. El tesoro más valioso que ellos poseían era llevado muchas veces cerca de su pecho, a veces pendiendo de una cadena.
porque ellos sabían que era una joya única, valiosa, superior y diferente a todas sus riquezas que llevaban. En la antigüedad a esas joyas, a esas gemas, a esas cosas de gran valor se le llamaba especial tesoro. Para este peregrino no había nada comparable con su especial tesoro. Estaba dispuesto a guardarlo, a tenerlo reservado para sí, no lo mostraba a todo el mundo. Estaba lo más cerca de su corazón en lo posible. Y si alguien quería arrebatarle ese especial tesoro a su dueño, primero tendría que vencerle o matarle. Es decir, un peregrino protegía su especial tesoro con su propia vida. Es en este contexto, iglesia, y es bajo este principio cultural en el cual Dios llama a Israel mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Es en este contexto cuando Dios le dice estas palabras a Moisés en Éxodo 19:5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. El Señor iba a tomar a la nación de Israel y la iba a hacer la joya más valiosa que él tenía. La iba a guardar en el lugar más importante para sí, su corazón, en el lugar más seguro. La nación de Israel era el producto de un milagro de Dios al cumplir una promesa a una pareja de ancianos. La nación de Israel era el cumplimiento poderoso de su palabra a una mujer estéril que se rió al escuchar las palabras del Señor, que le dijo que dentro de un año ella concebiría, daría a luz un hijo. La nación de Israel había sido multiplicada hasta convertirse en una nación incontable, con un propósito distinto a los demás pueblos sobre la tierra. El propósito de Dios con esta nación, según Deuteronomio 7:6, era el siguiente: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Había sido una nación conformada para ser especial para Dios, para ser santo para Dios, más que todos los pueblos que estaban sobre la tierra. La nación en sí era su joya, era su especial tesoro, era una nación separada y apartada, una nación consagrada exclusivamente para Dios. Por Israel, Dios estaba dispuesto a entregar naciones enteras. Isaías 43:4 nos dice, en palabras del Señor: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé, y daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Si Dios tenía que escoger entre una nación e Israel, primero escogía a Israel porque era su especial tesoro. Israel no fue escogido, iglesia, por ser superior a otros pueblos. No era moralmente superior a los cananeos, ni a los egipcios, ni a los babilonios. No era especialmente espiritualmente superior a las otras naciones. No eran pueblos más avanzados, ni más sabios, ni más numerosos que los otros pueblos de la tierra. Dios los había escogido soberanamente en su amor para su propia obra y para su propio deleite. En Deuteronomio 7:6 dice el Señor: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Dios los escogió, así como a usted lo escogió el Señor.
Y no porque Israel, al igual que nosotros, seamos mejores que otros. Si usted se compara, tal vez en esta tierra hay hombres más sabios, mujeres muchísimo más entendidas, emocionalmente más estables, tal vez con mayores talentos y dones naturales, tal vez hasta más inteligentes que usted y que yo juntos. Pero el Señor es el que escoge. No por ser más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Y les aclara el Señor, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Esta nación, formada de un hombre llamado Abraham, creció y se multiplicó en la mano, en la seguridad y en la protección de Dios. Por su voluntad, Él la llevó de ser nada a ser un pueblo numeroso. Por la voluntad de Dios, cuando esta nación empezó a crecer y en medio de una hambruna que había en toda la tierra, quiso preservarla en el único lugar donde había alimento posible, en Egipto. Esta nación fue llevada por Dios a Egipto en tiempos de José. Pero al morir el patriarca José, esta nación de Dios fue hecha esclava. Por 400 años los israelitas sirvieron y se multiplicaron en Egipto, hasta convertirse en una nación con una fuerza que causó temor a los egipcios, como se registra en Éxodo capítulo 1 versos 8 al 10. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Hubo temor en la nación de Egipto. Faraón empezó a temer a Israel por su número, por su fuerza. Pero más que eso, porque Dios estaba con ellos. El especial tesoro de Dios, producto de ese temor de Faraón, fue esclavizado, maltratado. El especial tesoro de Dios fue profanado por sus amos, fue humillado, fue azotado y muchos de sus recién nacidos recibieron la muerte. Éxodo 1, 11, 14 dice: entonces pues pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Allí estaba el especial tesoro de Dios, la nación santa, el pueblo formado milagrosamente por Dios, siendo esclavos de egipcios, siendo azotados, siendo explotados brutalmente. Mas Dios, en su bondad y en su amor por su especial tesoro, puso sus ojos sobre su pueblo, escuchó su clamor que subía desde Egipto, y al ver su esclavitud, Dios se propuso salvarlos. Por eso levantó a un hombre que protegió debajo de los brazos de la hija de Faraón, de la hermana de Faraón. Levantó a Moisés en medio de los egipcios, lo educó en medio de ellos como príncipe, lo instruyó.
Y llegado el tiempo lo tomó como su instrumento escogido. Con mano fuerte y con demostración de poder, Dios quebrantó el brazo de Faraón y el pueblo de Israel, su especial tesoro, fue libertado de esclavitud y salió de Egipto, como se referencia en Éxodo capítulo 12, verso 37 en adelante. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echarlo fuera los egipcios no habían tenido tiempo de prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 400 años, y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Había acabado la esclavitud para el pueblo, habían terminado los 430 años de espera, y desde allí el Señor los llevó por el desierto. Desde su partida la mano del Señor estuvo con ellos para protegerlos, para proveerles, para fortalecerles, porque eran su especial tesoro. Y fue Dios quien los guió por el desierto, y 3 meses después de esa salida maravillosa de esa nación de Egipto, los llevó a los pies del monte Sinaí. Acompáñeme a Éxodo 19:1 en adelante. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habiendo salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Les tomó 3 meses, iglesia, confiar en Dios para llegar a este lugar. Pero al fin llegaron, allí estaba la nación que había sido libertada por la mano de Dios de Egipto. Ellos estaban allí, Dios los había guiado por el camino, de día con una columna de nube y de noche una columna de fuego iluminaba sus caminos. Vieron la gloriosa victoria del Señor sobre el ejército de Faraón en el Mar Rojo. Ellos recibieron en esos 3 meses regalos de Dios de comida y de agua, y vieron la victoria que Dios le dio sobre los amalecitas. A través de todo este viaje, Dios los había conducido hasta ese lugar, el monte Sinaí. No era que ellos habían llegado hasta allí para buscar a Dios. Dios los había traído hasta su monte santo. Y al llegar allí, acamparon y allí estuvieron por 1 año, cerca a los pies del lugar donde Dios los había traído. ¿Sabe? Más de 57 capítulos de la Biblia están dedicados a lo que sucedió a Israel en el año que acamparon allí en el monte Sinaí. Si bien, iglesia, la Escritura presenta el Sinaí como un desierto, no es un desierto arenoso como usted puede imaginarse, sino un campo con pastos no poblados por hombres, que está junto a una cadena montañosa, junto a ese lugar que se llama el Monte Santo de Dios. Cuando ellos llegaron al Monte Santo del Sinaí, la Biblia enfatiza: y acampó allí Israel delante del monte de Dios. En un sentido, todo lo que había acontecido con la nación desde Egipto hasta ese lugar
había sido ordenado por Dios, había sido planeado por Dios y había sido ejecutado por Dios. Eso también habla de que todo lo que acontece en su vida ha sido permitido, organizado, planeado. Es Dios quien ha estado detrás de su vida, de cada circunstancia incomprensible, de cada situación que ha acontecido con su vida. Dios ha estado allí para traerlo hasta este lugar, acampando enfrente del monte de Dios. Dios había ordenado a Moisés que el día que él sacara a la nación de Israel de Egipto, debía llevarlos a ese lugar. Eso se lo dijo Dios a Moisés el día que se apareció a él en la zarza ardiente. Éxodo 3:12. Mientras estaba Moisés pasmado, atemorizado, viendo la zarza y Dios hablando del medio, él le respondió y le dijo: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Así que Dios ya le había dicho a Moisés: cuando los saque, los trae aquí, porque aquí, en este monte, voy a hacer algo especial con ellos. Cuando Dios te sacó del mundo y te trajo a este lugar, lo hizo con un propósito. Dios no te salvó del mundo para que tú llegaras a cualquier lugar. Dios te sacó del mundo y te trajo a este lugar porque Dios ya tiene en sus planes a dónde ha de llevar a aquellos que ha libertado del mundo. Y no importa lo que tú has vivido, no importa lo que tú estés pasando o suceda contigo, Dios ya había preparado todo de antemano para traerte a su monte santo. ¿Sabe lo que Moisés experimentó en la zarza ardiente? Precisamente Dios quería hacerlo con todo su pueblo. Moisés podía dirigirlos a ese monte porque él ya había estado en ese monte. El pueblo no podía ir a un lugar más allá del que su líder habría ido. Y esto habla de una responsabilidad para quienes presidimos y lideramos en la obra del Señor. Para aquellos que tienen liderazgo en la obra del Señor, para diáconos y diaconisas que presiden, lideran actividades en la obra del Señor. Un líder solo puede guiar al pueblo hasta el lugar hasta donde él ha llegado. ¿Hasta dónde has llegado con Dios? Hasta allí puedes llevar tú a alguien. ¿Saben? Según la Biblia, el monte Sinaí no está ubicado como muchos creen en la península del Sinaí. No está allí. De acuerdo con el Éxodo 2:15, 3:1, 3:12, el monte Sinaí estaba en la región de Madián, que estaba en el lado este del Golfo de Agaba, al este de la península del Sinaí. La tierra de Madián se encuentra en la moderna nación de Arabia Saudita. El apóstol Pablo claramente describe el monte Sinaí como parte de Arabia. Gálatas 4:25 dice el apóstol: porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. En el norte de Arabia, allí se encuentra el monte Sinaí. Algunas evidencias históricas y arqueológicas asocian el monte árabe Jebel al-Lau con el sitio del monte Sinaí, donde el pueblo de Dios acampó. Hay una montaña al norte de Arabia Saudita que inclusive en recientes investigaciones han encontrado quemada la cima, confirmando que Dios descendió y quemó la cima del monte. A diferencia de cualquier formación geológica que normalmente es quemada por completo, si ha sido expuesta al fuego, esta solo está quemada en la parte superior de la montaña.
algo fuera de la comprensión humana, algo fuera de la comprensión científica, algo que habla de que algo muy poderoso, con el poder de fundir la roca, posó sobre ese monte. Y todos sabemos por Éxodo 19 al 24 que fue Dios quien descendió con fuego sobre ese monte y se posó allí, y el monte se estremecía porque la presencia de Dios había descendido sobre el Sinaí. Allí estaba el pueblo, a los pies del monte Sinaí. Y desde la cima del monte Dios llamó a Moisés. Moisés instintivamente al llegar quiso subir a ese lugar donde él había tenido un encuentro con Dios, donde Dios lo había llamado y lo había enviado a libertar a su pueblo. Instintivamente tal vez él deseaba subir y decir: Señor, aquí vine, cumplí la ordenanza, lo que tú me mandaste he hecho. Éxodo 19:3 relata ese momento. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte. Allí estaba el Señor esperando a su pueblo en la cima del monte, en ese mismo lugar donde se había manifestado en una zarza ardiente. Ahora estaba allí y hablaba a Moisés y le decía: venga, suba, Moisés, que tengo un mensaje para mi pueblo. Y ese fue el mensaje que Dios dio a los que estaban acampando a los pies del Sinaí. Le dijo a Moisés: así dirás a la casa de Jacob. Note usted que él los llama con el nombre que tenía antes Israel. Allí estaban aquellos que no merecían estar ahí. Allí estaban los descendientes del engañador, del mentiroso Jacob. No les dijo: allí está, dile esto a Israel, que fue el nombre que él puso. La condición de ese pueblo era una condición de un pueblo rebelde, de un pueblo que no estaba dispuesto a someterse a Dios. Pero Dios es fiel. Usted puede fallarle al Señor, pero el Señor nunca le fallará a usted, porque Dios es fiel. Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Ustedes fueron testigos de cómo yo envié granizo, cómo envié las plagas, cómo quité la vida a los primogénitos. Inclusive el hijo de Faraón, el más poderoso de Egipto, cayó ante mi mano. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y os he traído a mí. Dios había traído a su pueblo. Dios los había conducido a su lugar de encuentro con Él, como lo hizo con Moisés cuando lo atrajo a través de la zarza. Ahora su pueblo estaba allí ante su presencia. Esto habla de una soberanía absoluta de Dios en cuanto a elección y en cuanto a salvación. Gracias por seguirnos.